En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de una de las grandes estrellas del Prado. No es la primera vez, ya lo hemos hecho, porque estamos hablando de probablemente el pintor más importante de la Europa de mediados del XVI, el preferido de emperadores y reyes, el que más le gustó nunca a Carlos V y luego a su hijo Felipe II. Estamos hablando de Tiziano y de una obra suya muy singular, porque sabéis una cosa, fue la última que quiso contemplar el emperador antes de morir en su retiro de Yuste. Hablamos de la gloria. Comenzamos nuestras historias de la Palmera y nos vamos para allá. Bueno, pues aquí tenéis el cuadro, que es enorme, uno de los más grandes que Tiziano pintó nunca. Y no solo enorme, sino muy peculiar. Porque, ¿qué representa exactamente? Porque veis que en la parte de arriba está la Trinidad. A lo mejor podría ser eso una representación de la devoción de los austrias a la Santísima Trinidad. Una afirmación de ortodoxia, en pleno Concilio de Trento, en plena Contrarreforma. ¿Vale? Pero hay algo más, porque si os fijáis, aparte de que a la izquierda tenemos varios personajes del Antiguo Testamento, a la derecha tenemos algo que llama mucho la atención, que son el emperador y la emperatriz, Carlos e Isabel, y además su hijo Felipe, su hija María, su hija Leonor y su hija Juana. Pero Carlos e Isabel están con su sudario, ¿lo veis? Isabel había muerto, Carlos todavía no, cuando se pintó. Isabel había muerto, pero todos están envueltos, pues eso, en una mortaja blanca, y están rezando. Seguramente se trata de otra cosa. Es el juicio particular de Carlos V. El que tenía que entrar todavía y pasar por esa puerta estrecha del juicio era él. Entonces, no tenemos aquí el juicio universal. Pensad, por ejemplo, en lo que había pintado Miguel Ángel por los mismos años. El juicio final de la Sistina. Es la humanidad entera la que está convocada a ese juicio. Pero en este caso no es así. En este caso es el juicio del emperador, que se presenta delante de Dios, de la Santísima Trinidad, por supuesto, para que le salven. Y para eso tiene, pues hombre, sus testigos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero es que no solo hay eso, sino que en la parte de abajo veis que hay un paisaje. Entonces tenemos por un lado la gloria, el cielo, pero al mismo tiempo la gente sigue viviendo en la tierra. Entonces, en ese paisaje, aunque no os lo puedo ampliar mucho porque están ahí muy pequeñicos, hay unos peregrinos delante de un pequeño edificio. Y no pasan por allí como si tal cosa, ni mucho menos. Se quedan mirando hacia arriba y se quedan sorprendidos de lo que están contemplando, de ese momento milagroso. Entonces tenemos, ya digo, todo eso. Ya entraremos en más detalles. Pero ¿cuándo se lo encarga el emperador a Tiziano? Bueno, pues se lo encarga en 1551. Están en Augsburgo. En Augsburgo se ha reunido el emperador con su hermano Fernando para negociar qué pasa con el imperio. ¿Vale? Entonces, claro, la reunión no ha sido todo lo plácida que debería ser. Estaba allí su hermana María de Hungría. ¿Os acordáis que hablamos de ella el otro día, cuando hablamos del descendimiento de Van der Weyden? Si no lo habéis visto, aquí arriba tenéis el vídeo. Bueno, pues María de Hungría mediando, como siempre, entre los dos hermanos, y al final el que va a heredar el imperio no es su hijo Felipe, como Carlos quería, sino su sobrino. Felipe se quedará con todo el resto de sus posesiones, pero no será emperador. El sobrino, el emperador, ya digo, será el hijo de Fernando. Por cierto, Fernando, mucho tiempo atrás, 40 años atrás prácticamente, había sido el preferido de Fernando el Católico, y de hecho, mucho tiempo porque se crió con ellos, mucho tiempo tuvo en mente que el heredero fuera él, pero al final el heredero fue el hermano mayor, que es Carlos. Entonces, ya digo, es una reunión conflictiva. Pero Tiziano acude a esa reunión, no a la reunión, acude a Augsburgo a encontrarse con el emperador, porque él le ha llamado, y allí le va a encargar este cuadro. Y seguramente le va a dar instrucciones de lo que quiere, porque es una cosa, ya digo, muy especial, que no se parece a nada. Entonces seguramente le da instrucciones a Tiziano y le dice, mira, yo quiero esto, y me lo voy a llevar a mi última morada. Entonces, ¿qué pasa? Tiziano tarda 3 años, se lo entregan en el 54, y cuando el emperador abdique, que es algo que dejó asombrada a Europa entera, cuando abdique su hijo Felipe y se retire a ese monasterio de Yuste, en Extremadura, pues se llevará el cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, ya digo, el emperador abdica, que esto es extrañísimo. Cuando uno está en la cumbre de su poder, se retira. Él se encuentra mal de salud, siente que le queda poca vida, vivirá 20 meses en Yuste todavía. Bueno, pues siente que le queda poca vida y se quiere marchar, sobre todo para prepararse para la buena muerte. La buena muerte es un concepto fundamental en este momento. ¿Eso qué significa? Que cuando llegue la muerte hay que estar preparado para ese juicio, que es el momento más importante de su existencia, porque él, por supuesto, se quiere salvar, lo tiene muy claro. Entonces, hay que estar preparado y para eso lo que va a hacer es retirarse a un monasterio, Jerónimo, a meditar sobre su vida, a hacer examen de conciencia, a prepararse para el bien morir.
¿Por qué se va a un monasterio jerónimo? Pues porque la relación de los reyes con los jerónimos es muy estrecha, porque es una orden dedicada a la vida contemplativa y, claro, se dedican a rezar. Y eso es justo lo que buscan los reyes, que recen por ellos. Entonces, por ejemplo, el padre de Fernando el Católico, Juan II, lo opera de cataratas, sale bien, le construye un monasterio a Santa Gracia en Zaragoza, un nuevo monasterio en realidad. ¿A quién se lo entrega? A los jerónimos. Manuel el Afortunado, que estuvo casado primero con dos de las tías y luego con una de las hermanas de Carlos V, rey de Portugal. Hace un monasterio para crear un panteón para la nueva dinastía en Portugal. ¿Cuál? Los jerónimos de Lisboa. Él se va a un monasterio de jerónimos en Yuste y Felipe II, cuando construya el Escorial, se lo entregará a los jerónimos también. Aquella orden que fue poderosísima está prácticamente desaparecida. Solo quedan unos poquicos en un monasterio de Segovia, el Parral. Ya no queda ninguno más. Él se va a ir a Yuste con dos de sus hermanas, con Leonor y con María, María de Hungría, ¿os acordáis? Gobernadora de los Países Bajos, pero aunque Felipe II no quiere desprenderse de ella, porque ella hace un papel fantástico, pues su padre le va a insistir y María se irá a Yuste también. Allí morirán los tres. Bueno, en realidad morirá primero Leonor, muy poco después Carlos, y de vuelta a los Países Bajos. Una semana después muere María. Entonces morirán los tres. Carlos tenía 50 y tantos años, no era demasiado mayor, pero bueno. Estaba muy enfermo y sobre todo estaba muy enfermo de gota, que le producía unos dolores terribles, pero terribles. Entonces allí conservan una silla que, igual que en el Escorial, se conserva otra de Felipe II, en la que supuestamente él podía tener la pierna levantada y estar mínimamente cómodo. De hecho, le tuvieron que llevar hasta Yuste en silla de manos. ¿Qué pasa? Él no se fue solo. Aparte de sus hermanas, se llevó una pequeña corte de 60 o 70 personas, así que hubo que hacer intervenciones en el monasterio. Él llegó allí, a aquel lugar perdido, al que acudiría mucha gente de toda Europa a verlo, entre otros su hijo Felipe II, pero también otros personajes. Y una de las cosas que ocurrirá durante esa estancia, fundamental, es que recibe a su hijo bastardo, que todavía no lo sabía. No lo sabía el hijo, don Juan de Austria. Él, cuando murió la emperatriz, la verdad es que le guardó luto toda su vida, le guardó ausencias, más o menos, pero tuvo una historia con una señora alemana que se llamaba Bárbara Blomberg. Entonces Bárbara Blomberg quedó embarazada del emperador, él la mandó a una especie de retiro en Cantabria y al final el hijo se lo quitaron a ella y lo educó un matrimonio cerca de Yuste. Entonces cuando se lo presentaron, es el Jeromín de las películas, pues Carlos lo reconoció y a partir de ese momento fue Juan de Austria. Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, que le dio muchos cargos y bueno, entre otras cosas, el vencedor de Lepanto, entre otras cosas, moriría muy joven, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, ya digo, él recibe a don Juan de Austria, pero además, pues bueno, recibe otras visitas. Y cuando llegan esas visitas, él pide que uno de los cuadros que se ha llevado se tape, porque tiene una cortina delante, y lo que hace es correrla. ¿Sabéis cuál es? El retrato de pareja que pinta Tiziano de Carlos y de la emperatriz. Ya digo, muerta hace casi 20 años. Él estuvo enamoradísimo de ella siempre, siempre. Entonces, cuando está solo, manda que descorran la cortina, pero cuando recibe visitas, manda que lo vuelvan a tapar. Pero con una cosa, y es que Tiziano nunca vio a la emperatriz personalmente. Al emperador sí, y a Felipe II también. Los retratos que les pintó son retratos del natural, pero cuando pintó retratos de la emperatriz, siempre fueron a partir de una mascarilla funeraria, o sea, la mascarilla de cera que le hicieron cuando murió, que fue la que utilizó Tiziano, y por eso a lo mejor tiene esos rasgos tan duros. Mirad este retrato, por ejemplo. Mirad el retrato de pareja, que por cierto no se conserva en el Prado, se conserva en el Palacio de Liria, porque forma parte de la colección de los duques de Alba. Bueno, a lo que voy. ¿Qué pasa con esos retratos? Pues que aparecen en la gloria, porque ya digo que tanto el emperador como su mujer aparecen rezando. Pero fijaos qué malos son, especialmente el de ella. Son bastante torpes, ¿no? Igual que el de Felipe II. ¿Y eso por qué? Pues porque probablemente en este cuadro Tiziano tuvo una intervención importante del taller. Y cuanto más alejados del espectador, o sea, cuanto más arriba, parece que más interviene el taller, por lo menos en estos retratos. Porque comparad a este Carlos V que hay en el cuadro con otro retrato suyo. Magníficos todos, bueno, pues no tiene nada que ver, e incluso mirad a la emperatriz, ¿vale? Entonces ya digo, tenemos en la parte de arriba la Trinidad, representada de una manera un poco peculiar. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, esto no sorprende a nadie, pero tanto el Padre como el Hijo están representados prácticamente igual, salvo que el Padre parece un poco mayor, están prácticamente igual, de hecho la túnica azul es la misma. Hay muchas formas de representar la Trinidad, que es un concepto complejo, ¿vale? Entonces, a veces, por ejemplo, lo que aparece es la palma del Espíritu Santo, el Padre sujetando la cruz y el Hijo en la cruz, completamente diferentes. El Padre suele llevar una bola que representa al mundo, a veces la corona imperial, a veces la tiara de los papas.
Pero a veces las tres personas aparecen representadas igual. Y un ejemplo lo tenemos en Zaragoza, en el magnífico retablo de la iglesia del Seminario de San Carlos. Si queréis ver la imagen, os la pongo un momento. Entonces, los tres aparecen como tres hombres iguales, cada uno con sus atributos para diferenciarlos, pero iguales. Bueno, pues aquí el padre y el hijo son prácticamente iguales. Pero lo de la túnica azul es interesante, porque a su derecha está por un lado la Virgen y por otro San Juan Bautista. O sea, los intercesores, esto aparece en muchísimos juicios finales. Mirad el de Miguel Ángel. Pero la Virgen está en una posición especial. Para empezar, ¿veis que va vestida del mismo azul que el padre y el hijo? ¿Veis que además está acercándose hacia ellos? Es la única que no está quieta. Está acercándose hacia ellos y avanza subiendo como por esa especie de escalera de nubes. Entonces, ¿veis que se acerca, no? Bueno, pues tenemos, ya digo, la Trinidad que va a juzgar, la Virgen que va a interceder por el emperador en este caso. Detrás de ella, San Juan Bautista. Al otro lado, el emperador, lo veis, la emperatriz. Tenemos a Felipe II, tenemos a sus hermanas. Bueno, ¿pero qué pasa? Pues que además hay gente contemporánea reconocible. Por ejemplo, sabemos que está Tiziano. Tiziano aparece un poco más abajo, es el personaje de Barbas que está de perfil, el que estáis viendo ahora. Pero es que al lado de él está Pietro Aretino. Pietro Aretino era un escritor veneciano muy amigo de Tiziano, que tenía una lengua afilada. Tenemos a Tiziano y Aretino, pero también tenemos, y seguramente es el de abajo, a Francisco de Vargas, que le pidió a Tiziano que lo incluyera. Eso sí, con la condición de que si al emperador no le parecía bien, lo quitaría. Pero ahí se quedó. Entonces, ¿por qué se lo pidió? Porque de alguna manera esta gente tiene la sensación de que este cuadro tiene un valor que va mucho más allá de lo artístico. Tiene un valor de ex voto. O sea, el emperador lo ofrece para conseguir superar ese momento de su juicio particular. Y los demás se colocan detrás como pensando, igual así tengo más posibilidades, ¿vale? Entonces nos puede parecer una tontería, pero esa mentalidad del siglo XVI en algunas cosas es muy diferente a la nuestra. Y esto de estar toda la vida pensando en ese momento, en el juicio, en qué pasará con mi salvación, es muy habitual. Entonces, claro, este señor, este embajador que os decía, o Tiziano, se colocan allí bajo la sombra protectora del emperador, porque tienen claro que un emperador que está luchando toda su vida por la defensa de la fe cristiana, pues hombre, igual tiene bastantes más puntos en esto del juicio. Así que la posibilidad que se salve, y ellos con él, es alta. Por cierto, hablando del emperador, veis que justo encima de la nube ha depositado la corona. Atrás se quedan todas esas cosas que representan al mundo, todas las glorias, todo. Va vestido con una simple mortaja, pero la corona, que es lo que le identifica como emperador, la deja atrás también. Muy conscientemente se presenta al juicio desnudo. Desnudo, pero como diciendo, mira eso de aquí abajo, O sea, que es que yo he tenido muy claro que mi labor principal era la defensa del imperio universal cristiano, por encima de todas las cosas. Me he dejado la vida luchando contra los turcos, contra los protestantes, contra todos. Así que se me tenga en cuenta, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ¿qué más hay? Bueno, pues hay unos cuantos personajes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes tenemos, por ejemplo? Pues vamos a empezar por la parte de abajo. Tenemos a Noé, y a Noé se le reconoce muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque lleva en las manos una reproducción del arca, el arca de Noé. Bueno, pues la cuestión que tenemos el arca, y por si eso no fuera suficiente, encima del arca tenemos una paloma con un ramo de olivo en el pico, porque sabéis, os acordáis todos, de que cuando paró de llover, el agua empezó a bajar, pero al principio no se veía tierra por ninguna parte. Entonces Noé mandó una paloma, y la paloma volvió, y ya está. A los días volvió a mandar la paloma, ¿y con qué volvió? Con una rama de olivo, señal de que por alguna parte había tierra. La tercera vez que mandó la paloma ya no volvió. Pero a partir de aquel momento, la rama de olivo fue un poco un símbolo del nuevo pacto que se había sellado entre Dios y los hombres. No solo la rama de olivo, sino también el arco iris, que aparece después de la tormenta. Pero aquí lo que tenemos es la paloma con la rama en el pico. Pues tenemos a Noé, pero pegado a Noé tenemos un profeta, Ezequiel. Y no es un profeta cualquiera, porque es el profeta del juicio final. Entonces, por eso aparece aquí. Y además, su símbolo es un águila. Muchas veces se ha dicho que es San Juan Evangelista, precisamente por el águila, pero con toda probabilidad es Ezequiel. Igual que con toda probabilidad, la mujer que está de espaldas, la veis, ¿no? Es una sibila. ¿Quiénes eran las sibilas? Eran adivinas de la antigüedad. Las sibilas anunciaron la buena nueva del Evangelio a los paganos, y los profetas a los hebreos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que probablemente es la sibila eritrea, porque también es la que anuncia el juicio final. Entonces, seguramente es ella. Y debajo de la sibila eritrea, ¿quién tenemos? Pues al magnífico rey David, que está, David ya sabéis que se le representa con el arpa, ¿vale? Bueno, pues en este caso, más que un arpa, parece una zanfoña. La zanfoña era un instrumento musical. Os voy a poner una imagen, un ciego tocando una zanfoña, para que veáis mejor el instrumento. Bueno, pues lo que lleva David es eso. Entonces, tenemos a estos tres, pero hay más. Por ejemplo, está Moisés. ¿Y qué lleva Moisés? ¿Cómo lo identificamos? Pues por las tablas de la ley, lleva uno en cada mano. Entonces, también lo reconocemos perfectamente, ¿vale? Entonces, ya digo, tenemos a todos esos personajes que son un poco la historia de la humanidad desde el punto de vista cristiano. ¿Y dónde culmina esa historia? Pues, lógicamente,
en el emperador. Igual que os digo que hay una intervención del taller en algunas partes del cuadro, bueno, pues también hay otra cosa que es interesante, y es que a medida que vamos subiendo, a medida que nos vamos alejando de la tierra, por decirlo de alguna forma, el tratamiento de las figuras se hace diferente. Entonces, en la parte de arriba es mucho más concreto, por decirlo de alguna forma, más definido, pero a medida que nos vamos subiendo, pues vamos encontrando que se va desmaterializando poco a poco. Y no hay más que fijarse en los ángeles que hay en la parte de arriba, que son prácticamente cabezas y nada más, pues cómo son pinceladas muy ligeras, con muy poca pintura. Entonces, ese tratamiento nos acompaña de la tierra al cielo. Es muy diferente, pero con una intención. Lo que os decía, Carlos se lleva este cuadro a Yuste. Hoy, en el retablo mayor de Yuste, que estáis viendo ahora mismo, lo que hay es una reproducción, ¿vale? Bueno, pues se lo lleva a Yuste y sus últimos días, y especialmente sus últimas horas, las pasará contemplándolo, hasta el punto de que llegó a preocupar al médico aquella obsesión. Pero realmente lo que él ya está convencido de que esto se acaba, de que está en el momento del paso, y claro, para ese momento hay que estar preparado, especialmente bien preparado, y claro, lo que ha hecho pensando en ese momento es precisamente encargar a Tiziano este cuadro. Entonces, claro, lógicamente será lo último que vea, ¿vale? Él muere y acaba en la cripta de Yuste. Pero ¿cuáles eran sus planteamientos a lo largo de su vida para enterrarse? Porque fue cambiando. A ver, sus abuelos los reyes católicos hicieron la Capilla Real de Granada, la ciudad que ellos habían conquistado. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se enterraron allí y también se enterraron Juan Araujo y Felipe el Hermoso. Él, cuando se casó en Sevilla, en el Alcázar, pero después se fue a Granada, bueno, pues se fue totalmente enamorado, porque realmente aquello fue un flechazo, el flechazo existe. Entonces, entre ellos, entre Carlos y Isabel, se dio, se quisieron, se respetaron, absolutamente todo. Entonces se fueron a Granada y estaba tan feliz que concibió una idea un poco loca, y era hacer de Granada la capital de su imperio, un lugar que estaba de paso a ningún lado y lejos de todo, pero a pesar de eso hizo el magnífico palacio de Carlos V de la Alhambra y sobre todo cogió el proyecto de la catedral de sus abuelos, que iba a ser una catedral gótica, ya se habían hecho los cimientos, y gracias a un fantástico arquitecto y escultor, Diego de Siloé, bueno, pues gracias a él le dio la vuelta y creó, yo creo que la catedral renacentista más maravillosa que existe, pero sobre todo con una cosa muy peculiar, la cabecera. Esa cabecera redonda que iba a ser el Panteón Imperial. Ningún elemento como el círculo representa la gloria y el poder del imperio, porque Carlos fue el único emperador de dos mundos, del viejo mundo y del nuevo mundo. Entonces, cuando se hace ese palacio y se hace ese increíble patio circular, lo que viene a expresar es lo mismo. De hecho, iba a haber una inscripción que no se hizo, que acaba diciendo Carlos de España, señor del mundo. Pues nada representa eso mejor que el círculo. Pues igual que en el patio del palacio, en la cabecera de la catedral y en la parte de arriba, bueno, a media altura más o menos de la cabecera, es donde iban a estar los sarcófagos imperiales. Al final no se llegó a hacer, y cuando murió le dejó encargado a Felipe II, a su hijo, que lo enterrara donde quisiera, pero con la emperatriz, que ya estaba en Granada, por cierto. Entonces, ¿qué hizo Felipe II? Pues meditó, y al final decidió hacer un enorme edificio, entre cuyas funciones estuviera la de Panteón, el Panteón de la dinastía. ¿Y ese edificio cuál fue? El Escorial. Hoy todos conocemos el Panteón Real, pero el Panteón Real, como lo vemos hoy, es una obra de época de Felipe IV. Pero en cualquier caso, tanto el cuerpo del emperador como la gloria, el cuadro de Tiziano, se llevaron al Escorial, y ahí esperarían hasta encontrar acomodo definitivo. Ya digo, en ese panteón sigue habiendo un sarcófago que ahora contiene el cuerpo de Carlos I y V, y al otro lado, porque a un lado están los reyes propietarios y al otro los consortes, pues al otro lado está Isabel, la emperatriz Isabel. Pero ya digo, ella había muerto bastante antes que él, aunque después acabaron juntos. A mí esa historia me encanta, ¿eh? Ese detalle tan bonito y tan emocionante, de que estuviese ahí el cuadro con la pareja, y que cuando había gente, él lo tapaba, y cuando se quedaba solo, abría la cortina. Seré un romántico, pero chico, me parece maravilloso. Maravilloso de verdad, ¿eh? Bueno, con esto hemos llegado al final, dejamos la gloria de Tiziano y continuaremos por otro lado, ¿vale? Por cierto, si queréis saber más de Tiziano, podéis ver el vídeo que le dedicamos a su maravilloso Danae recibiendo la lluvia de oro, completamente diferente que este, absolutamente religioso uno y profundamente mitológico y pagano el otro, uno pintado para Carlos y el otro para su hijo Felipe. Lo dicho, mañana o pasado o al otro o cuando sea, más. De momento, aquí nos quedamos al lado de nuestra palmera con este solecico maravilloso, porque esto ya es primavera, pero primavera de la de verdad, ¿vale? Bueno, pues si os ha gustado, nos ponéis un me gusta. Y si os ha gustado más, lo compartís con los amigos. Y si os ha gustado más todavía, pues chico, dejadnos un comentario. ¿No? Pues ya está. Venga, hasta luego.